Al final se fue antes de acabar, dejando a todos pasmados y desatando una lluvia de memes al momento. ¿Fue un desastre? Totalmente. ¿Y fue icónico? Desde luego. En una lista llena de berrinches por coraje y ego, el de María fue distinto. A veces, la tele en vivo no necesita tanto drama. A veces, solo hace falta un audífono roto y millones de personas viendo cómo el reloj da las 12 de la noche. Número 18. Nicolas Cage. Cuando Nicolas Cage va a un programa, no es una entrevista, es todo un suceso. Su aparición en el programa de Wogan a finales de los 80 empezó con un relajo y terminó pareciendo una escena eliminada de sus películas. Cage llegó todo sudoroso, nervioso y con la pila de alguien que dijo: «Esta noche, vamos a darlo todo con ganas». En cosa de minutos, ya andaba presumiendo sus movimientos de artes marciales, brincando por el foro y aventando billetes al público como si los bautizara en la actuación de método. Y por si eso fuera poco, Cage se quitó la camisa, y así se quedó, sin dar ninguna explicación, sin pedir perdón, nomás echando buena vibra. El presentador Terry Wogan trató de aguantar vara, pero Cage ya estaba en otra galaxia, lejos de la tele normal. Lo gracioso venía de que Cage era totalmente sincero. Esto no era un numerito que le salió mal. Era un hombre mostrándose tal cual, sincero, intenso y lo bastante loco como para que todos se preguntaran si era un genio o pura adrenalina. Años después, Cage reconoció que chance y se le pasó la mano. Pero ese es el chiste. Su estilo es precisamente pasarse un poquito de la raya. Esa entrevista se volvió legendaria porque vimos a Nicolas Cage en su mero mole, impredecible, sin miedo a nada y totalmente incapaz de hacer las cosas a medias. En televisión en vivo, no solo se robó la atención de todos. Le prendió fuego al escenario y se puso a bailar con las llamas. Luces. Cámara. Y de repente, un famoso pierde los estribos por completo. Desde insultos y discursos rarísimos, hasta zapatos volando y brincos en el sofá, la tele en vivo nos ha dado momentos que ni el mejor guionista podría imaginar. Hoy vamos a recordar esos papelones de los famosos, esos momentos de locura y pena ajena que quedaron grabados para siempre en la televisión. Y es que en vivo no hay para dónde hacerse, sin cortes, sin edición y sin escapatoria. Número 1. Kanye West. Hay momentos que pasan tan rápido que parecen mentira. Los premios MTV de 2009 nos dieron uno de esos. La jovencita Taylor Swift acababa de ganar un premio y estaba a media palabra de su discurso, agradeciendo toda linda y sorprendida, portándose de maravilla, y justo ahí, Kanye West decidió que al escenario le faltaba su toque. De la nada, Kanye se le acerca, le arrebata el micrófono, y suelta una frase que se quedaría grabada como disco rayado. Qué bueno por Taylor, pero que el mejor video de la historia era el de Beyoncé. Imagínense, la gente se quedó muda. Taylor, pues helada. En casa, la gente pensaba que le estaba fallando la tele, pero no era broma, no estaba en el guión. Así es la televisión en vivo, sin filtros. Y lo chistoso, viéndolo ahora, es el puro descaro del hombre. Sin gritos ni groserías, solo una cátedra que nadie pidió. Mientras se llevaban a Kanye, la pobre de Taylor se quedó ahí, pasmada, con un trofeo que de repente pesaba como 18 kilos. Las consecuencias fueron inmediatas y enormes. Los titulares explotaron. Y los memes, bueno, se multiplicaron. Hasta el presidente Obama opinó del asunto. Las carreras de ambos cambiaron. Y desde entonces, los premios tienen un plan por si algo así vuelve a pasar. En menos de 30 segundos, Kanye West no solo interrumpió un discurso de agradecimiento, se robó la conversación de toda una generación. La prueba de que a veces, el caos no necesita gritos ni golpes. Solo se necesita un micrófono, un impulso. Y cero filtro. Número 2. Samuel L. Jackson. Se supone que las entrevistas en vivo son cosa seria, muy formales, hasta que a alguien se le olvida hacer su tarea. Todo empezó como una entrevista normal en KTLA con Samuel L. Jackson, pero se descarriló cuando el presentador le preguntó por un comercial del Super Bowl donde él ni salía. En ese comercial salía Lawrence Fishburne. Actor equivocado. Pero muy equivocado. Al principio Jackson nomás lo miraba, confundido. Luego le cayó el 20 y empezó la función. Sin levantar la voz, ni decir una grosería, Jackson le dio una cátedra de cómo humillar con elegancia. Lo corrigió, le recordó que no todos se parecen y siguió la entrevista, pero regresando al error una y otra vez como un gatito con una luz.
Lo que hizo ese momento inolvidable no fue el enojo, fue la precisión. Jackson no explotó, estaba que hervía por dentro. Cada pregunta era otra oportunidad para echarle un poquito más de sal a la herida. Y todo esto, con una sonrisita. Al final, el presentador parecía alguien que jamás volvería a confundir a dos actores de color. La lección quedó más que clara. Si vas a entrevistar a Samuel L. Jackson en vivo, más te vale estudiar bien, o prepárate para una lección pública, dolorosa y muy divertida. Número 3. Will Smith. Los Óscares son famosos por los discursos eternos, los chistes malos y los agradecimientos a la gente. Pero en 2022, se hicieron famosos por algo muy diferente. Cuando Chris Rock bromeó sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la gente se rió, hasta Will Smith se rió. Por un segundito, todo parecía normal. Y de repente, ya no. De la nada, Smith se levantó, subió al escenario y le soltó una cachetada que retumbó en todo el planeta. No fue una cachetada de película, no fue actuada. Fue una de verdad, de esas que te dejan pensando, ¿de verdad pasó eso? El teatro se quedó mudo. Twitter explotó. Y los productores de los Óscares envejecieron como 20 años en un segundo. Pero la cosa no paró ahí. Ya en su asiento, Smith le gritó una sarta de groserías que dejó claro que la cosa iba en serio. Chris Rock, como todo un profesional, trató de seguir como si nada, mientras el público no sabía si sorprenderse o morirse de la pena ajena. Eso fue televisión en vivo en su estado más puro, emoción cruda y sin filtros. Y de un solo golpe, superó cualquier chiste del guión. Lo irónico es que esa misma noche, Will Smith ganó el Oscar a Mejor Actor. El que debía ser el momento más grande de su carrera, terminó con un asterisco del tamaño de Hollywood. Por una decisión impulsiva, los Óscares tuvieron su momento más inolvidable de la historia. La prueba de que hasta en la noche más elegante, el caos está a la vuelta de la esquina y a un mal chiste de distancia. 4. Floyd Mayweather. Si invitas a Floyd Mayweather a tu programa, más te vale tener cuidado. Con él, hasta las palabras pueden empezar una pelea. Lo que iba a ser una entrevista normalita en SportsCenter en 2009, de repente se convirtió en un pleito verbal, todo porque el presentador se refirió a él como el antiguo rey libra por libra. En el mundo de Floyd, esa palabrita fue como un gancho al hígado. Mayweather de plano paró la entrevista, así, en seco. Ni títulos ni récords, nada. Aquello ya se había vuelto algo personal. Con esa seguridad que se cargan los que nunca han perdido, Floyd les recordó a todos, una y otra vez, que él no era el mejor. Él es el mejor. Punto y se acabó la discusión. De ahí en adelante la entrevista se fue al caño. Cada pregunta sobre Manny Pacquiao la esquivaba como si fueran golpes de verdad. Los pobres que querían retomar el control se toparon con sarcasmo, miradas matonas y unas respuestas que daban justo en el blanco. Al final, estaba claro que eso no era una conversación, era una sesión de sparring, y el pobre entrevistador estaba en el ring peleando sin siquiera tener un protector bucal. Mayweather no aventó mesas ni les gritó groserías. No. Hizo algo mucho peor. Los dominó. Tranquilo, desafiante y sin despeinarse, Floyd salió invicto una vez más, dejando claro que en la televisión en vivo, igualito que en el ring, él nunca pierde, y menos si se equivocan con él. Número 5. Ben Affleck. Lo que arrancó como una plática tranquila en el programa de Bill Maher, de pronto se sintió más como un juicio de alto riesgo que un show de televisión. Y créame, Ben Affleck no fue para quedarse calladito. Conforme la plática se desvió hacia el Islam y empezaron a soltar cada barbaridad, la pura cara de Affleck lo decía todo. Un rotundo no. Y en lo que canta un gallo, el actor ganador del Oscar se volvió una máquina de debate. Armado con cifras, con pura pasión y una voz que se hacía más fuerte, se le fue encima a Bill Maher y a Sam Harris, acusándolos de usar estereotipos baratos y de pensar con simplezas. No fue una discusión tranquila, para nada. Era indignación pura con un toque de Hollywood. Lo cómico era ver su intensidad. Affleck se inclinaba, interrumpiendo educadamente al principio, y luego ya no tanto, como si de verdad no pudiera aguantarse las ganas de hablar. Cada que la plática se desviaba a otra generalización, él saltaba como resorte. Casi podíamos oír lo que pensaba por dentro, gritando, traté de no hacer caso. De verdad que lo intenté. El momento se hizo viral. Y no porque Affleck se saliera de sus casillas, sino porque le importó demasiado.
y se encargó de que todos lo supieran. Te caiga bien o mal, una cosa sí demostró. Nunca subestimes a alguien que está curtido en ruedas de prensa y que hizo su tarea. Número 6. Andy Kaufman. Para cuando Andy Kaufman se apareció en el show de David Letterman, el caos ya era parte del guión, y ahí fue cuando le echaron más leña al fuego. Después de una derrota humillante en la lucha libre contra Jerry, el Rey Lawler, Kaufman llegó con collarín, amargado, ofendido y más que listo para armar un numerito en televisión. Lo que se suponía que era un pleito de a mentiritas, de repente se sintió peligrosamente real. Empezaron a volar los insultos, los ánimos se encendieron y de pronto, el golpe. Lawler le dio una cachetada a Kaufman en plena tele nacional. El estudio se quedó mudo. Letterman no daba crédito. La gente en casa se preguntaba si acababan de ver una demanda legal nacer en vivo y a todo color. Pero Kaufman todavía no acababa. Regresó al foro hecho una furia, y soltó un rosario de groserías, insultos y hasta les aventó una bebida en un arrebato de coraje puro y sin filtro. Fue incómodo, impactante y súper entretenido, de esos momentos que ponen a sudar frío a los productores y que hacen que la gente se pegue a la pantalla. Tiempo después, se supo que todo había sido planeado. Pero ahí está lo genial del asunto. En ese momento, nadie se lo creyó. Kaufman borró la línea entre actuar y estar perdiendo la cabeza de una forma tan perfecta que se volvió leyenda. Real o no, ese era Andy Kaufman en su máxima expresión, confuso, provocador y simplemente inolvidable. La televisión en vivo no solo se interrumpió esa noche, la noquearon y la mandaron a la lona. Número 7. Sinéad O'Connor. Normalmente, en las presentaciones en vivo, se trata de dar la nota perfecta. Sinéad O'Connor, en cambio, decidió tocar una fibra muy sensible. Durante su show en Saturday Night Live en 1992, todo parecía tranquilo. Solo una luz, nada de música de fondo y una interpretación a capela de Word de Bob Marley que calaba los huesos. El público guardaba un silencio total. El ambiente era muy tenso. Y entonces ocurrió. Al terminar la última nota, O'Connor levantó una foto del Papa Juan Pablo II, miró fijamente a la cámara y la rompió por la mitad. Sin aviso, sin explicación, solo una frase directa: luchen contra el verdadero enemigo. Un silencio sepulcral. En la sala de control, a los productores les salieron canas verdes en ese instante. La reacción fue inmediata y brutal. La cadena NBC entró en pánico. El show la vetó de por vida. Los críticos se volvieron locos, le hicieron boicots y su carrera pagó las consecuencias por décadas. Para la televisión, fue el desastre total, de esos momentos que de plano no se te olvidan. Un momento tan impactante que cimbró a todos. Pero aquí viene el giro irónico y oscuro del asunto. Años después, las revelaciones de abusos en la Iglesia Católica le dieron a su protesta una triste validación. O'Connor nunca se disculpó, ni parpadeó. En una lista llena de arranques y berrinches, este no fue un caos que nació del coraje o del ego, fue un acto de desafío, bien pensado. Y es curioso, si acaso, porque la televisión en vivo nos recuerda que en cuanto las cámaras se encienden, todo puede pasar, y a veces, de verdad, lo cambia todo para siempre. 8. Kanye West. Cuando Kanye se sienta para una entrevista, uno ya sabe que el programa corre el riesgo de convertirse, sin que nadie se dé cuenta, en el show de Kanye West. Su visita al programa de Ellen DeGeneres empezó de lo más normalito. Un par de risas, respuestas medio raras, chance y una que otra nota para el periódico, y de repente, Kanye hizo lo que mejor sabe hacer. Se desvió por completo y ya no hubo vuelta atrás. Sin avisar, la entrevista se convirtió en un monólogo donde soltó todo lo que se le venía a la mente, hablando de la creatividad, del control de los medios, la ambición, la espiritualidad y hasta de fuerzas misteriosas que, según él, detienen a los genios. No era tanto un pleito, sino un revoltijo de palabras. Puras ideas a medias. Le brotaban las ideas y los arranques de pasión más rápido de lo que Ellen podía cortarlo con educación. Uno casi se imaginaba a los productores viendo el reloj y cuchicheando. ¿Esto de verdad sigue pasando? La gracia estaba toda en el contraste. Ellen, la reina de la paciencia, nomás asentía mientras Kanye hablaba como si le diera un sermón a la humanidad y a él mismo. Una parte de su discurso ni siquiera salió al aire, y eso lo volvió todavía más legendario. Ojo, Kanye no gritó. No se fue enojado, simplemente se adueñó del espacio. Por unos minutos que parecieron de otro mundo, el programa fue completamente suyo, y cuando acabó, algo era seguro.
Ellen, al menos, había sobrevivido. La televisión siguió su curso y Kanye jamás volvió. 9. Mike Tyson. Entrevistar a Mike Tyson en vivo es como subirte al ring sin guantes. Un mal movimiento y te vas derechito a la lona. Durante una entrevista en el canal UPN 9 para promover su siguiente pelea, al campeón de peso pesado le hicieron una pregunta muy lógica sobre su coraje en el ring. Una pregunta lógica, sí, pero una pésima idea. Tyson no lo pensó. No dudó ni un segundo. Explotó. En segundos, la plática se volvió un chorro de groserías que hizo sonar las alarmas y desató el pánico en la producción. El pobre presentador, con la mejor intención, trató de calmar las aguas, recordándole a Tyson que estaban en vivo. La respuesta de Tyson fue, básicamente, yo hablo como se me da la gana. Y punto. Lo chistoso era el absoluto descontrol. El entrevistador parecía un maestro suplente queriendo calmar a un huracán. Cada intento por retomar el control se estrellaba con otra bomba de sinceridad sin filtro, y cada una pegaba más fuerte que la anterior. Para cuando el presentador por fin cortó la entrevista, Tyson todavía se las ingenió para soltar un par de últimas palabras. Porque pues claro que sí, esto no fue un berrinche por drama o por ego. Era el mismísimo Mike Tyson, sin filtros ni nada. Intenso, impaciente y sin interés en los protocolos de la tele. La lección fue simple pero inolvidable. Si invitas a Iron Mike a tu programa, no esperes una conversación tranquila. Mejor prepárate para un knockout verbal en menos de 3 minutos. 10. Cardi B contra Asia Davis. Los reality shows viven de la tensión, pero el llamado amor y hip hop a veces se pasa. La edición de Nueva York desató el caos sin querer, al poner a Cardi B y a Asia Davis juntas en el escenario de la reunión. La cosa ya venía caliente desde hace tiempo, con miraditas, comentarios con veneno y viejas broncas sin arreglar. Pero nadie se imaginó que la bomba estallaría tan rápido. Sin previo aviso ni corte comercial, Cardi B hizo algo que ni el mejor libretista hubiera imaginado. Le aventó un zapato que cruzó el escenario como si fuera un misil. En un segundo estaban hablando. Al siguiente, los guardias corrían, los productores gritaban, y el público se dio cuenta que aquello ya parecía un evento de pago por ver. Pero lo más curioso es que el zapato ni siquiera fue el final. Mientras los de seguridad intentaban separarlas, la pelea de palabras nomás se ponía peor. Cardi no dejaba de lanzarse hacia adelante, como una boxeadora que oye la campana antes de tiempo. Asia le contestaba con palabras filosas para mantener el pleito vivo, demostrando que la distancia no enfría nada. Al contrario, a veces solo hace que los insultos se oigan más fuerte. Esto no tuvo nada de elegante, no fue nada sutil, fue ruidoso, caótico e inolvidable. El tipo de momento que define a un reality show en su punto más loco. La lección: si Cardi B dice que trae pleito contigo, créelo. Y ese pleito podría llegarte volando en forma de zapato desde el otro lado del foro. 11. Vince McMahon. Cuando HBO invitó a Vince McMahon para que diera la cara, los fans de la XFL esperaban que intentara arreglar las cosas. Pero lo que vieron fue una lucha en jaula, de puras palabras. Desde el inicio, Bob Costas lo acorraló con preguntas filosas sobre el bajo rating, la mala fama y si la liga no era más que puro cuento. McMahon apretó la quijada. Como buen promotor, olió sangre, y en vez de respuestas, McMahon respondió con amenazas. Se inclinó hacia él, lo señaló con el dedo. Exigió terminar sus frases, como si estuviera en pleno show de Monday Night Raw. Cada vez que Costas lo interrumpía, solo lograba enfurecerlo más. La entrevista se volvió un careo a punto de estallar en un verdadero pleito. Por ahí, seguro que un referee se hizo de la vista gorda con una cuenta. La gracia venía de ver chocar a dos mundos. El periodismo tranquilo de Costas contra el puro show y la bravuconería de McMahon. No fue una entrevista, fue más bien un si parpadeas, te la pierdes. Y te amenazan. Al final, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Parecía un evento especial sin comerciales, pura mirada matona y gruñidos sin parar. La ironía es que su propio arrebato le hizo más daño que las preguntas. La XFL duró un suspiro, y esa entrevista quedó como advertencia. Si tratas la televisión en vivo como un ring de lucha libre, no te quejes si el público te noquea. Sin campana ni conteo, solo un colapso para la historia. Los sillazos eran opcionales. Número 12. Nicki Minaj. Se supone que las entregas de premios son para los trofeos, los agradecimientos y esa musiquita incómoda que te apura.
La gala de los premios MTV de 2015 iba de maravilla, hasta que Nicki Minaj decidió armar una confrontación en pleno discurso. Acababa de ganar el premio al mejor video de hip hop. Nicki se acercó al micrófono, sonrió y le dio un giro completo a la noche. En lugar de dar las gracias, se le fue directo a la presentadora, reclamándole por unos comentarios que Miley Cyrus había hecho a la prensa. El lugar se quedó mudo. Las cámaras se le acercaron, y con una voz que cortaba el aire, Nicki soltó la famosa frase que dejó a todos helados. Y ojo, no estaba gritando. No fue un relajo, fue precisión quirúrgica. Lo cómico era el contraste. Nicki, muy tranquila pero con una cara de muy pocos amigos. Y enfrente, Miley, a quien de pronto le cayó el 20 de que estaba en un programa en vivo y no tenía para dónde hacerse. Miley intentó tomarlo a broma, hacerse la ligera y que el show continuara como si nada. La clásica jugada de aquí no ha pasado nada, pero les adelanto algo, claro que pasó, y cómo. En menos de 10 segundos, Nicki convirtió una fiesta en un momento histórico. Sin gritos ni sombrerazos, solo palabras certeras, imposibles de ignorar. La premiación continuó, pero todos sabían que la verdadera noticia de la noche ya se había escrito. A veces, los momentos más fuertes de la tele en vivo no explotan, simplemente aterrizan. Número 13. Crispin Glover. Las entrevistas de noche son para cotorrear a gusto, no para probar la paciencia del conductor, pero parece que a Crispin Glover nadie le avisó. Cuando se apareció en el show de David Letterman, llegó hecho un desastre. Una ropa rarísima, el pelo parado y una energía que a leguas decía: o esto es arte, o es una amenaza. Letterman le siguió la corriente, sonriendo a pesar de lo raro, tratando de llevar la fiesta en paz, y entonces vino la patada. Así de la nada, Glover soltó una patada voladora que por un pelito no le dio en la cabeza a Letterman. Todo el público ahogó un grito y los abogados del canal seguro despertaron sudando frío. El ambiente pasó de raro a vámonos a comerciales en un segundo. Y Letterman hizo justo eso. Sacó a Glover del foro más rápido de lo que se tarda en decir Volver al Futuro. Pero lo chistoso no fue solo el momento en sí, sino lo que vino después. Cuando Letterman regresó solo, explicó muy propio que Glover tenía que tomar un taxi, que en idioma de la tele significa no lo vuelvan a invitar jamás. ¿Fue una broma? ¿Una puntada? ¿Un grito de auxilio? Nadie supo bien a bien, y por eso mismo se volvió inolvidable. Crispin Glover no solo interrumpió una entrevista, la convirtió en un sueño muy extraño. La prueba de que en la tele en vivo, un invitado fuera de control se convierte en la noticia del momento. Número 14. Jim Everett. Los programas de debate viven de la carrilla y la provocación, hasta que a alguien se le pasa la mano. Cuando el jugador Jim Everett se sentó con Jim Rome, la paz duró exactamente 5 segundos. Rome empezó con su chistecito de siempre, llamándolo a propósito Chris Everett. Una burla para compararlo con la tenista. Everett, muy tranquilo, le advirtió una vez, bien clarito. Era su oportunidad para parar. Rome no le hizo caso y le siguió. Pésima decisión. En un parpadeo, Everett se abalanzó sobre la mesa y tumbó a Rome al piso, como si estuviera en pleno partido y a yardas de anotar. Los micrófonos retumbaron. Los productores entraron en pánico, y los radioescuchas se preguntaban si por error le habían cambiado al fútbol americano. Después, Rome quiso hacerse el chistoso, pero la grabación no miente. Esto no fue una broma que se salió de control. Este era un hombre poniendo un alto, con la fuerza de unas sombreras que ya no usaba. Lo gracioso es ver el desastre venir en cámara lenta. Everett le avisó. Pero Rome le siguió buscando 3 pies al gato. Y cuando el oso por fin perdió la paciencia, pues hizo lo que hacen los osos. Se le fue encima con todo. Después del incidente, Rome aceptó que se le había pasado la mano. Everett no dijo ni pío, y el video se volvió leyenda. La prueba de que hay palabras que duelen, y chistes que te cuestan una tacleada de a de veras. A veces lo más inteligente es quedarse callado antes de que el otro explote. Número 15. Joan Rivers. Entrevistas a una reina de la comedia para reír, ¿verdad? Pues en CNN aprendieron a la mala que, con Joan Rivers, más te vale llevar casco. Lo que empezó como una plática tranquila, se desvió cuando tocaron el tema de su carrera y las críticas a sus comentarios de moda. Específicamente, su postura sobre el uso de pieles. Ahí fue cuando a Rivers se le borró la sonrisa y la cosa se puso color de hormiga. Y como era Joan,
No se anduvo con rodeos ni le sacó la vuelta. Se fue directo a la yugular, acusando al entrevistador de ser terriblemente negativo. Rivers se lanzó a defender con uñas y dientes el trabajo de toda su vida, recordándole a todos, y bien fuerte, que llevaba 50 años haciendo reír a la gente, no pidiendo permiso para existir. De pronto el estudio se sintió chiquitito. El chiste fue el descontón. En un momento, era una platiquita tranquila en un canal de noticias y al siguiente, un monólogo satírico de ella sola, sin cortes comerciales. Cuando por fin Rivers se levantó y se fue a media pelea, todos se quedaron con la boca abierta. CNN se quedó en blanco, con el presentador pasmado y la gente en su casa pensando, acabamos de ver una clase maestra de cómo no dejarse de nadie. Y para acabarla, el micrófono de Rivers siguió prendido fuera de cámara, captando unas palabrotas que para nada eran para toda la familia. El mensaje estaba más que claro. Joan Rivers no dejaba de dar entrevistas. Ella las terminaba en plena televisión en vivo. Demostró que si le buscas pleito a la reina, más te vale tener buen chiste o prepárate para verla irse. Número 16. Bobcat Goldthwait. La mayoría de invitados a un programa llevan anécdotas. Bobcat Goldthwait llevó una lata de aerosol y cero moderación. Cuando apareció en el programa de Arsenio Hall, rapidito quedó claro que aquello no iba a ser una entrevista normal. Fue todo un numerito artístico con permiso para demoler. Supuestamente, estaban ahí para protestar porque iban a cancelar el programa. Goldthwait decidió que la mejor forma de apoyarlos era tratar el foro como si fuera el patio de recreo después de clases. En segundos, ya andaba trepándose, gritando y grafiteando los muebles, como un rockero punk al que se le acaba el tiempo. Y hay que reconocerle a Arsenio Hall que mantuvo la calma, sonriendo en medio del desastre como si le destrozaran el estudio cada martes. El contraste era para morirse de risa. Un hombre tranquilo recibía al otro, que convertía un sillón en la escena del crimen. El chiste no era el destrozo sino las ganas que le echaba. Goldthwait no estaba enojado. Estaba feliz de la vida. Se reía, gritaba, rompía cosas a propósito, y todo esto mientras juraba que lo hacía por lealtad. Por ahí, el jefe de piso envejeció 10 años en un minuto. ¿Estaba loco? Por supuesto. ¿Peligroso? Probablemente. ¿Que si fue inolvidable? Claro que sí. Bobcat no solo se metió a un programa, lo convirtió en una fiesta de despedida con todo y motín. La prueba de que cuando un comediante dice que va a romperla en el escenario, a veces se lo toma muy, pero muy en serio. Número 17. Mariah Carey. Se supone que la noche de Año Nuevo es pan comido para las reinas del pop. Mucha gente, muchas luces, puros exitazos. Pero para mala suerte de Mariah Carey, ese show de 2017 demostró que ni las divas se salvan de las fallas técnicas. Mientras la gente gritaba la cuenta regresiva y las cámaras no perdían detalle, algo salió muy mal, y no fue el calendario. Desde la primera nota Mariah supo que estaba en un lío. Su audífono no funcionaba. La pista musical andaba por otro lado y de repente, una de las mejores voces del pop se quedó plantada en el escenario, nomás con su confusión y miradas de reojo. En vez de hacer como que no pasaba nada, Mariah prefirió ser sincera, balconeando los problemas técnicos en vivo mientras se movía con poca gracia, pero eso sí, con mucho glamour. El chiste era el contraste tan raro. Los bailarines hacían sus pasos perfectos, mientras Mariah se encogía de hombros, sonreía y tarareaba pedacitos de la canción que ni oía. Llegó un punto en que de plano se rindió y dejó que la música corriera, convirtiendo la transmisión mundial en el ensayo fallido más caro de la historia.